Muchas gracias. Quisiera empezar por agradecer a la organización de la Universidad Tecnológica Monterrey por la invitación a este evento y sobre todo al profesor Vicente Fernández por la convocatoria. El tema que voy a exponer tiene relación con una interfase que se da entre las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales. Y esta interfase va a ser más o menos usual, y es más o menos usual, en los países en donde coexisten los sistemas del control difuso con el control concentrado. Como todos sabemos, hay básicamente dos grandes modelos de control. El control difuso norteamericano, que permite que el Poder Judicial, y en definitiva la Corte Suprema, pueda inaplicar una ley inconstitucional, una ley que juzga en su interpretación que es inconstitucional, a la luz de su propia interpretación de la Constitución. Y esto dentro de un caso concreto, dentro de los casos ordinarios que juzga el Poder Judicial. Y al lado de esto se encuentra el gran modelo del control concentrado, del cual ustedes han escuchado varios temas esta mañana, que establece un sistema diferente, en donde no es el Poder Judicial, sino el Tribunal Constitucional o una Corte Constitucional la que va a tener esa hegemonía en la determinación de si una ley es o no inconstitucional, es o no compatible con la interpretación de la Constitución que el propio tribunal va a imponer. Hasta acá el tema, digamos, es pacífico, no tendría mayor inconveniente. Algunos países tienen el modelo judicial y le encargan a su Poder Judicial juzgar los casos ordinarios y al mismo tiempo juzgar los temas de la Constitución. Y otros países insertan un tribunal constitucional y le encargan al Tribunal Constitucional dirimir los temas de la Constitución. En estos segundos países hay un divorcio. Los temas ordinarios de la ley al Poder Judicial y los temas de la Constitución al Tribunal Constitucional. Pero es en estos segundos países, como el caso del Perú, en donde van a haber puntos de fricción. Hay que tener en cuenta que en el derecho constitucional el Poder Judicial existe hace mucho tiempo, en realidad en la historia de la humanidad. En cambio, el Tribunal Constitucional es una creación relativamente moderna. Digamos, si quisiéramos poner una fecha histórica, a partir de 1920. Ya no tiene ni siquiera 100 años como idea de función en el Estado Democrático de Derecho. Por lo tanto, los límites de competencia entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial no siempre van a ser claros y no siempre van a estar definidos. Y se van a producir fricciones que la doctrina llama o choque de trenes o guerra de las Cortes, cuando uno a otro se reclama, ¿no es cierto?, invasión de funciones, invasión de competencias en aras de la defensa de la Constitución. Y a partir de un caso concreto que voy a narrar brevemente, quisiera exponer cómo es que tendría que dirimirse este conflicto de competencias o este choque de trenes entre las Cortes Supremas y el Tribunal Constitucional, ahí en los países donde hay un sistema mixto de control constitucional. Lo que ocurrió básicamente es que a partir de un caso ordinario, en donde una compañía de teléfonos le reclama a un banco por una deuda que no era originalmente de la compañía de teléfonos, un municipio le había embargado a esta compañía de teléfonos una gran cantidad de dinero, y la compañía de teléfonos no se le ocurrió mejor cosa que en vez de pleitear con el municipio, dirigirse al banco y reclamarle por qué me has embargado de manera indebida. Y ahí surge un tema de indemnización. Esto llega finalmente a la Corte Suprema en un juicio ordinario, y la Corte Suprema le da la razón a la compañía de teléfonos. Dice, el banco embargó mal por cuenta de este municipio y el banco está obligado a devolverle a la compañía de teléfonos el doble de lo que indebidamente le retuvo. El banco era un tercero que estaba pasando por la esquina y de pronto se vio con una sentencia de la Corte Suprema que le obligaba a pagar una deuda que no era originalmente del banco, multiplicada por 2. A raíz de esto, el banco interpuso una acción de amparo contra la sentencia del Poder Judicial que le condenaba a este pago que consideraba indebido. Y este amparo llegó finalmente al Tribunal Constitucional. Y lo que el Tribunal Constitucional peruano dijo es que la Corte Suprema se había equivocado en su razonamiento jurídico, porque la interpretación que hacía de la ley no era la correcta. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a partir de un tema de legalidad a tocar la Constitución? Hay dos aspectos en la interpretación de la Constitución de los derechos fundamentales que son los que han generado mayor jurisprudencia. Uno es el tema del debido proceso y otro es el tema de la motivación de las resoluciones.
¿Cómo llega el Tribunal Constitucional a decir que esa sentencia ordinaria de la Corte Suprema viola la Constitución? Por el tema de la motivación de las resoluciones. El Tribunal Constitucional dice, cuando la Corte Suprema interpreta mal este reglamento, que le permite finalmente condenar al banco que no tenía nada que ver a pagar una gran cantidad de dinero, lo que está haciendo es hacer un mal razonamiento de su fallo judicial basado en una interpretación errónea de la ley. Y al hacer un mal razonamiento viola el debido proceso, porque una de las garantías fundamentales del debido proceso es que las sentencias judiciales estén motivadas razonablemente y conforme a la Constitución. Y entonces, el Tribunal Constitucional anula la sentencia de la Corte Suprema y le ordena que emita un nuevo fallo, reinterpretando el caso conforme a las sentencias que había dado el propio Tribunal Constitucional. Y acá se produce el choque de trenes. A raíz de esta sentencia, se produce un comunicado oficial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es decir, el órgano de gobierno del Poder Judicial, que representa a la Corte Suprema, dijo textualmente lo siguiente: es inaceptable la sentencia del Tribunal Constitucional contra la Corte Suprema de Justicia de la República, pues constituye una patente intromisión en las atribuciones constitucionales que tiene el Poder Judicial para decidir sobre el fondo, y de manera definitiva un conflicto de intereses propio del derecho ordinario entre dos personas jurídicas privadas. Esa misma tarde, el Tribunal Constitucional le respondió diciendo lo siguiente: el conflicto que conoció el Tribunal Constitucional no era entre dos personas jurídicas privadas, sino entre el banco y la Corte Suprema de Justicia de la República, donde será el Poder Judicial quien determine el tema de fondo. Asimismo, no solo el artículo 200.2 de la Constitución habilita la posibilidad de cuestionar resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento irregular, sino también el numeral 4 del Código Procesal Constitucional. En efecto, la Constitución señala que las sentencias judiciales no son revisables en vía de amparo, salvo cuando provengan de una sentencia irregular. Y el Tribunal Constitucional ha interpretado hace mucho rato que una sentencia irregular es aquella que viola el debido proceso. Y una de las cláusulas del debido proceso es la debida motivación de las resoluciones. Así las cosas, en la prensa, por ejemplo, se dijo: la Corte Suprema rechaza los excesos del Tribunal Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República le pone límites a interferencias del Tribunal Constitucional. Entonces la pregunta es, ¿cómo dirimir este conflicto de competencias? ¿Quién tiene la razón y quién no tiene la razón? En un sistema de control constitucional mixto, como el caso del Perú, hay una división de competencias. La interpretación de la ley está dada a la Corte Suprema y la interpretación de la Constitución al Tribunal Constitucional. Pero cuando se trata de la interpretación de la Constitución, el propio concepto se amplía y por lo tanto la definición del caso la va a tener el propio Tribunal Constitucional. La Constitución le permite al Tribunal Constitucional controlar a través del amparo todos los actos del Estado. Una de las principales cláusulas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional ha sido determinar que por debajo del Estado democrático de derecho no hay islas exentas de control. Y todo acto del Estado es susceptible de control. Son susceptibles de control las leyes del Congreso, los actos del Presidente de la República, los actos del Poder Ejecutivo y ciertamente los actos del Poder Judicial, siempre y cuando violen la Constitución. Por lo tanto, en este caso, la herida, el reclamo de la Corte Suprema no tenía razón de ser y tenía que acatar el fallo del Tribunal Constitucional, como que finalmente así ha sido acatado y está en vísperas de solucionarse, en vísperas de que la Corte Suprema emita un nuevo fallo de fondo, acatando la decisión del Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos un sistema constitucional en donde existen garantías constitucionales a través de la jurisdicción de la libertad. Es decir, nuestra Constitución divide, como lo hace la mayoría de los países en que optan el sistema mixto de control constitucional, dos grandes vertientes en el control constitucional: el control de las garantías, que Mauro Capelletti llamaba jurisdicción de la libertad, y el control orgánico de la Constitución a través de instrumentos que directamente van a controlar la Constitución. Así, por ejemplo, el amparo, el habeas corpus, el habeas data y la acción de cumplimiento corresponden al control de las garantías de la libertad. Por otro lado, la acción directa contra la ley y las normas que tengan rango de ley, como los tratados internacionales, el conflicto de competencia corresponden al control concentrado, al control orgánico. El Tribunal Constitucional es el máximo órgano de control de la Constitución, según dice la propia Constitución.
Y el tribunal ha recreado esta expresión diciendo que además es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. La interpretación vinculante de sus postulados constitucionales, bajo cuyo marco habrá de hacer la labor de control constitucional como referente obligado y obligante para sí mismo y para todos los poderes del Estado y todos los ciudadanos. El tribunal se define a sí mismo dispuesto a diseñar y definir los alcances de los demás órganos del Estado, sean constitucionales, sean de orden legal, de modo tal que se logre una sistematicidad y unidad constitucional que determine el sólido cimiento de la institucionalidad constitucional de la nación. El proceso de amparo es un instrumento que perfectamente permite quebrar un proceso ordinario cuando se considere que el mismo tiene una base irregular, y al quebrarlo se puede rehacerlo, bien anulando sus efectos, bien reponiendo los efectos al punto en donde el quiebre constitucional se hubiese dado. Nosotros interpretamos nuestra Constitución y nuestros actos constitucionales a la luz de la 18ª Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Y cuando se dice persona, se habla también de personas jurídicas. Alguna gente cree que los derechos fundamentales son solamente para las personas naturales, quizás motivado por el déficit que en eso tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere solo a la persona física. Pero en el desarrollo de los derechos fundamentales, en este principio de progresividad, también se ha interpretado que las personas jurídicas tienen derechos fundamentales en lo que corresponde. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Esto, y con esto voy a concluir, se condice con lo que establece el artículo 25 del Pacto de San José, que consagra justamente la jurisdicción de la libertad. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Algunas personas confunden esto y creen que esto se refiere al debido proceso. El debido proceso en la Convención Americana está consagrado en el artículo 8, que llama garantías judiciales. El artículo 25 se llama protección judicial. ¿Protección judicial contra qué? Contra los actos arbitrarios que violan derechos fundamentales. Y la pregunta, y con esto concluyo, ¿por qué el artículo 25 no habla del amparo del habeas corpus? Porque como explicaba el maestro Fix-Amudio, ¿no es cierto?, en los países estas garantías reciben nombres diferentes. Y lo que hizo de manera inteligente la Convención Americana fue buscar un común denominador. Entonces, le podemos llamar mandato de seguridad o mandato de seguranza, amparo, recurso de tutela, recurso de protección, o como ustedes le quieran llamar. Pero independientemente del nombre que reciba, está incorporado en el artículo 25. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales. En consecuencia, cuando se produzca este choque de trenes, al final de cuentas, tendrá que ser el tren de la Corte Suprema el que detenga su paso para dejar pasar el del Tribunal Constitucional, que es finalmente el llamado a ser la protección última de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Aníbal Quiroga León. Y para concluir esta mesa, vamos a dar el uso de la palabra a Vladimir Brega Filo. Él es máster en Derecho Constitucional por el Instituto Toledo de Encino Bauru. Asimismo, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Paulo. Su ponencia, ¿quién tiene la última palabra? Decíamos, ¿verdad? El papel de las Cortes Constitucionales en las democracias contemporáneas. Tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer la oportunidad de participar de este magnífico congreso, especialmente aos organizadores, os professores Vicente Fernandes e Henrique Carpiço. Peço desculpas por hoje falar em português, por não quero correr o risco de não ser compreendido pelos latino-americanos e também por los brasileiros. O tema da apresentação, como foi dito, é o monopólio da última palavra e o papel das cortes constitucionais nas democracias contemporâneas.
A justiça constitucional, seja inspirada no Judicial Review americano ou no Constitutional Review europeu continental, se popularizou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e tem sido acompanhada pela proliferação de modelos e recíproca hibridização, o que faz com que a doutrina constitucional, e isso ficou evidente nas discussões de hoje, elabore uma infinidade de novos esquemas e novas categorias, que não têm sido suficientes para abarcar a complexidade do fenômeno da jurisdição constitucional. O objetivo desse artigo, desse texto, não é estabelecer novas categorias, mas, a partir da abordagem da experiência constitucional contemporânea e da reflexão sobre a jurisprudência constitucional brasileira, apresentar breves considerações sobre o papel das Cortes Constitucionais e das Assembleias Congressuais na proteção dos direitos fundamentais e dos valores republicanos das democracias contemporâneas. É certo que as Cortes Constitucionais tiveram suas atribuições infladas ao longo da segunda metade do século passado e, atualmente, como no caso do Brasil, exercem o monopólio da última palavra. O objetivo aqui é de analisar o papel das Cortes Constitucionais nas democracias contemporâneas e sua relação com os demais poderes e instituições. Isto porque, a persistir o funcionamento do sistema como se encontra, o juiz constitucional estabelece uma espécie de drenagem axiológica e passa a encarnar os valores constitucionais com exclusividade, o que não é razoável em democracias substantivas, como principal fundamento que o principal fundamento é o pluralismo. Para falar sobre o tema, é preciso falar sobre minorias, Constituição e minorias, e proteção de minorias. Atualmente, o legislador, o Poder Legislativo, deve se ver incomodado ao perceber que suas leis são consideradas partes do direito, e não todo o direito. Os juízes é que são os garantidores da complexidade estrutural do direito do Estado Constitucional. E isso permite a coexistência maleável da lei, do direito e da justiça. O legislativo faz parte de um sistema no qual existem uma série de órgãos de controle. Na verdade, a multiplicação de órgãos e mecanismos de controle é salutar para o desenvolvimento da democracia, e é neste contexto que a jurisdição constitucional deve se inserir. A multiplicação de órgãos e de mecanismos de controle garante não apenas a elaboração constitucional das leis, no aspecto procedimental, mas também a elaboração de leis constitucionais, aspecto material, sendo bastante eficaz na proteção da minoria, contra eventuais arbitrariedades passíveis de serem cometidas pelas maiorias parlamentares. Nesse contexto, devemos considerar que a própria Constituição possui uma funcionalidade instrumental de limitar objetivamente a atuação do Congresso, tanto no que diz respeito ao processo legislativo, quanto aos valores substantivos assumidos no texto constitucional. Assim, uma das principais tarefas da Constituição é proteger as minorias dos desmandos da maioria. Por isso, o Constituinte democraticamente preferiu estabelecer limitações colaterais ao governo das maiorias, antes de qualquer controvérsia concreta. Essa posição, sem dúvida, é democrática, mais democrática do que simplesmente estabelecer critérios coercitivos de correção das decisões políticas lesivas e excludentes. Ademais, falamos com segurança que nossa sociedade não acredita na existência de um conjunto de valores objetivos ou princípios morais universalmente válidos, passíveis de serem descobertos e úteis do ponto de vista pragmático, para afastar as decisões dos nossos representantes eleitos. Isso significa que o papel das Cortes Constitucionais nas democracias contemporâneas não consiste na imposição de valores substantivos extraídos da Constituição ou fora dela. O papel das Cortes é figurar como árbitros do processo de representação das democracias contemporâneas para que as maiorias não destruam as minorias. Não existe sentido mais nobre para o controle de constitucionalidade. A necessidade de um órgão de controle e limitação das maiorias parlamentares decorre da predominância do poder legislativo nos sistemas republicanos contemporâneos. Isto porque a mera separação de poderes não é suficiente para assegurar que os governos sejam inclusivos. É necessário que,
para além do controle de constitucionalidade prévio exercido pelo Poder Legislativo, o Poder Judiciário seja titular de um controle de constitucionalidade repressivo, que exercerá o papel contramajoritário de guardião das minorias. E aí entramos no tema da palestra, que é o monopólio da última palavra. Uma das grandes questões sobre o controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário é a busca de uma justificativa para o Judiciário invalidar os atos provenientes do Legislativo, questão que está ligada à representatividade e à democracia. O Poder Legislativo tem legitimidade democrática e, mais, sua legitimidade é controlada através das eleições. Não estando o Poder Legislativo a cumprir as aspirações populares, podem os eleitores lhes retirar a legitimidade. O mesmo não ocorre com o Poder Judiciário. Os ministros da Corte Constitucional brasileira, por exemplo, são vitalícios e nomeados pelo Presidente da República. É certo que há uma representatividade indireta, vez que os ministros são indicados pelo Presidente da República, que é eleito, e tem seus nomes aprovados pelo Poder Legislativo, que também é eleito, mas a vitaliciedade dos ministros faz com que a sua representatividade indireta fique muito distante da legitimidade direta existente no caso do Poder Legislativo. Ademais, se não agirem de acordo com a vontade de seus representantes, não podem ser destituídos do voto. Pensamos, contudo, que isto, considerando que a Corte Constitucional muitas vezes deve exercer um papel contramajoritário, ao invés de ser um defeito, é uma virtude. Sabendo que não podem ser controlados pelo povo através do voto, os ministros da Corte podem ser mais isentos em suas decisões. Nas palavras de Robert Alexis, o ponto decisivo é que a independência dos juízes de um tribunal constitucional exige que o povo não tenha a possibilidade de controle, votando para retirá-los do cargo ou por qualquer meio, negando-lhes a reeleição. Haveria, então, alguma razão para que o Poder Judiciário, ainda que não exercesse a representatividade direta, exercesse o monopólio da última palavra? As razões, elencadas também por Alexis, possuem argumentos de 3 ordens para o exercício do monopólio da última palavra pelo Poder Judiciário. Um de ordem formal, outro de ordem material e outro de ordem procedimental. A questão formal reside no fato de que há de ter sempre alguma pessoa ou instituição que detenha a decisão final. Se outro puder dar a última palavra, não estaremos diante da instância final. O fato é que, sendo imperativo o controle, entre as alternativas, ausência de controle e a existência de uma última instância não controlável, a última hipótese é a melhor para a garantia dos direitos fundamentais. Esse é o argumento de ordem formal. O argumento de ordem material está relacionado à importância dos direitos fundamentais, vez que eles, enquanto princípios, precisam ser otimizados e, assim, nos casos em que o Legislativo responde negativamente à questão das violações dos direitos fundamentais, caso exista um Tribunal Constitucional com competência para responder afirmativamente a essa questão, esses direitos gozam de uma maior proteção. A partir do momento em que a Constituição cria um Tribunal Constitucional e acolhe os direitos fundamentais como princípios, dando-lhe, inclusive, abertura e proteção reforçada contra mudanças constitucionais, parece evidente que o Poder Judiciário está obrigado, constitucionalmente, a analisar, a aferir a constitucionalidade das leis. Não se trata de uma faculdade, e sim de um dever. Esses argumentos em favor do monopólio da última palavra, contudo, só terão validade se a proteção realizada pelo Poder Judiciário for legítima e correta. Para isso, Alexis recorre ao último argumento, qual seja o argumento procedimental, também chamado de representação argumentativa. A representação argumentativa pressupõe que o controle de constitucionalidade é um exercício de autoridade do Estado, mas o controle deve basear-se no argumento. Mas isso não significa que qualquer argumento seja válido. Exige-se uma argumentação racional,
da decisão com base na Constituição e nos valores constitucionais, fundamento material do controle. A pergunta que fica é que esse argumento deve ser sempre correto, mas e se o Poder Judiciário argumenta de forma equivocada? Haveria a possibilidade do retorno desse monopólio para o Poder Legislativo? No Brasil acontece um exemplo claro disso na questão da reserva dos cargos para as pessoas incapacitadas, para as pessoas com deficiência, em que há reserva de 20% das vagas. O Supremo Tribunal Federal inicialmente decidiu que era necessário se fazer um arredondamento, e se o número fosse inferior a 1, teria uma vaga. E, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal acabou modificando dessa decisão, dizendo que nunca deve ser feito esse arredondamento. Isso, obviamente, viola a ideia da Constituição, o valor constitucional da inclusão da pessoa com deficiência. E o Supremo Tribunal Federal, então, não exerceu essa representação argumentativa para garantir a inclusão das pessoas com deficiência. A nossa conclusão no artigo é de que, como a decisão do Supremo Tribunal Federal não é uma decisão correta, é possível que o Poder Legislativo seja legitimado novamente a legislar sobre aquela questão, para a garantia e para o cumprimento dos valores constitucionais, porque os valores não são os valores do Supremo Tribunal Federal, e sim os valores da Constituição. Concluindo, ficam, então, 3 conclusões. Primeira, as prerrogativas constitucionais do Poder Judiciário sobre a última palavra na interpretação constitucional. Quando houver discussão judicial sobre o conteúdo da Constituição ou dos direitos fundamentais, é lastreada pela argumentação racional sobre os valores constitucionais. Segunda conclusão, isso não exclui a discussão sobre o acerto ou não das decisões judiciais da Corte Constitucional. E terceira e última conclusão, quando houver omissão completa ou atuação deficiente da Suprema Corte, é possível mitigar o monopólio do Poder Judiciário para devolver a questão ao Poder Legislativo, que teria, na hipótese, o poder-dever de restabelecer o conteúdo primeiro dos juízos políticos que motivaram a deliberação sobre a própria Constituição. Muito obrigado. Graças. Muchísimas gracias a nuestros ponentes en esta mesa. Y solamente nos resta, a nombre del Tecnológico de Monterrey, hacer patente nuestro agradecimiento por sus aportaciones, y voy a permitirme entregarles un reconocimiento a cada uno de los ponentes que nos han acompañado en esta mesa el día de hoy. Al magistrado Luis Fernando Angulo Jacobo. A Pablo Andrés Alarcón Peña. A Aníbal Quiroga León. Y a Vladimir Brega Filo. Y bien, pues con eso concluimos con esta mesa. Les suplicamos también continuar en sus asientos para la organización de la siguiente mesa. Muchísimas gracias.